Ok. ¿Qué te parece, Juliana? Parece que los demás andan ocupaditos. Empieza tú la oración y te doy el micrófono. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Los que quizás están trabajando o están de alguna otra forma ocupados, pues el Señor ahí también obrando, ¿da? En los labores. Bueno, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del don de la oración, del don de la fe. Que el Señor nos conceda la gracia de quitarnos las sandalias para pisar tierra santa, tierra sagrada, que es la presencia de Dios. Que así como Moisés, que veía esa zarza ardiendo y no se consumía, pudo encontrarse con Dios para entrar en ese diálogo con Dios, para entender cuál era su misión y su llamado. Así te rogamos, Señor, que nos concedas la gracia en este momento de quitarnos las sandalias, quizás las sandalias de las ocupaciones, quizás las sandalias del ruido, las sandalias de la prisa, cada uno con nuestras propias sandalias. Pero llegamos aquí ante tu presencia, Señor, aclamando la gracia de poder quitarnos esas sandalias para pisar tierra santa, que es esa presencia contigo, Señor. Que a través de tu santa palabra podamos escuchar hoy tu voz. Que nuestros oídos, que quizás están llenos de ruido o que quizás se han ido preparando, nos concedas la gracia de poder escuchar tu voz, Señor. Que nuestro corazón sea preparado para acoger tu palabra, tu voluntad. Y que todo nuestro ser, Señor, pueda ser una oración. Que no solo nuestra mente, que no solo nuestro corazón, que no solo nuestro cuerpo, sino todo lo que somos se sumerja en este momento en la oración. Pues de qué serviría, Señor, leer un libro, pero leer tu palabra, Señor, proclamar tu palabra, escuchar tu palabra. Esa es la diferencia, Señor. Por eso te rogamos que nos concedas la gracia de entrar en tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo, aclamando la presencia del Espíritu Santo de la Santísima Virgen María y acogidos al amor, a la fe, a la gracia, nos disponemos para empezar esta sesión, aclamando ángeles del cielo que se hagan presentes, que todo lo que yo haga para no honrar a Dios, los ángeles lo hagan por mí. Que todo lo que yo pueda hacer en este momento que desagrade a mi Dios, mis ángeles lo hagan por mí. Te rogamos pues, Señor, y nos concedas un corazón generoso para acoger tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que están conectados, a los que están por conectarse. Para los que no me miraron en la clase pasada, pues me presento. Mi nombre es Juliana Cárdenas, hermana de Jaime. Me ha llamado a compartir con ustedes esta cita bíblica o esta lectura que están haciendo del Evangelio. En la clase pasada miramos Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Y pues terminamos el versículo y comenzamos hoy con el versículo 26, perdón, capítulo. Terminamos el capítulo, entonces comenzamos hoy con el capítulo de Mateo 26, versículo 1. ¿Estamos todos en la misma página? ¿Aló? ¿Aló? Yo quisiera hacer el favor de preguntar si, a ver, habemos 7 participantes. Está Edith, está Adri, Norma. Aquí dice uno que es el iPhone. Nada más quería saber que si estemos aquí en la participación, quizás saludarnos, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué Buenas pudieron tardes, aprender? yo estoy trabajando, no puedo contestar de verdad, pero sí escucho. Muy bien, Gracias, perfecto, gracias. perfecto, perfecto. Bueno, entonces iba a preguntar si alguien quisiera leer la escritura del día de hoy o quieren que la lea yo.
Bueno, empezamos. Hola, buenas tardes. Yo sí escucho y pues sí, adelante. Tú pues ¿No lo me... escuchas, Norma? Oh, ¿me escuchas? Sí, yo la escucho. Oh, sí, nada más para informarte que yo sí, estoy aquí escuchando y pues si tú gustas leer, pues Está muy bien, perfecto, Norma, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con Mateo 26, versículo 1. Dice, cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos, ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por entonces los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimañas y darle muerte. Pero se decían, no será durante la fiesta, para que el pueblo no se alborote. Ahí voy a hacer una pequeña pausa porque me llama mucho la atención que estaban los sumos sacerdotes, claro, con todos los que sirven, organizando una fiesta. Y era una fiesta muy conmemorativa para los judíos, pues indicaba ese gran gozo y esa conmemoración a lo que era la libertad que habían tenido en el pueblo de Egipto, ¿no? Cuando tuvieron su liberación. Entonces ellos estaban preparándose para una fiesta muy, muy conmemorativa para el pueblo de Israel. Y aún ahí, ¿qué dicen los sumos sacerdotes? Pero no lo queremos hacer en el tiempo de fiestas, o sea, ellos querían atrapar a Jesús, pero no querían hacerlo en tiempo de fiestas por no alborotar a la gente. ¿Y cuántas veces a nosotros en las fiestas que celebramos en la Santa Iglesia, nuestra Madre en la Iglesia, como pues diferentes fiestas, Corpus Christi, es ir a la Santa Eucaristía el domingo? Y a veces estamos celebrando más un rito que verdaderamente una celebración. Porque para que alguien celebre, tiene que sentir en el corazón gozo. Si no, pues entonces no es una celebración, es una conmemoración, será una reunión o será convivir con los demás y reunirse, pero una celebración para que suceda, pues tiene que haber gozo en el corazón, ¿no? Entonces, esto es simplemente como una pregunta ahí como para nosotros meditar, ¿no? ¿Qué tanto yo celebro las celebraciones de la iglesia? Porque pues los sumos sacerdotes tenían todo el conocimiento de lo que era el rito, pero con esto que están dejando aquí en claro, pues más bien lo que está diciendo en las Sagradas Escrituras, donde dice, no será durante las fiestas para que el pueblo no se alborote. Entonces, verdaderamente estarían celebrando esa fiesta, ¿no? Y seguimos y dice, la unción en Betania. Jesús, ¿alguien tiene alguna pregunta o sigo? Bueno, seguimos, dice. Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón, el leproso. Se acercó a él una mujer mientras estaba a la mesa, con un frasco de mármol precioso lleno de un perfume muy caro, y se lo derramó en la cabeza. Al ver esto, los discípulos protestaban. ¿Para qué tanto derroche? Este perfume se podía haber vendido muy caro para ayudar a los pobres. Ahí quisiera hacer otra detención, detenerme un poco ahí, ¿no? O sea, a la hora que alguien quiera comentar, por favor, por favor. O si tiene alguna pregunta, pues también. O si vamos muy rápido o muy lento, pues también, ¿no? Lo podemos hacer saber. Pero hago una pausa aquí donde dice que Jesús se encontraba en la casa de un tal Simón, el leproso. Oiga, antes la lepra, pues supongo que todavía, ¿verdad? Pero antes un leproso no podía ni siquiera acercarse a una persona sana. De hecho, tenían que traer un letrero
no miento, un letrero, no recuerdo bien, pero es algo así como un indistintivo, algo que los definiera que eran leprosos. Y tenían que estar gritando por la calle, leproso, leproso, soy leproso. O sea, esto era muy atacado a nivel social. La gente no los aceptaba, no podían ni siquiera acercarse al pueblo, ellos tenían que andar por las afueras. Y Jesús estaba dentro de esa casa. Podemos mirar cómo Jesús no se dejaba llevar por un prejuicio. Podemos mirar el señorío de Jesús, cómo Jesús es dueño de su persona, pues era verdadero hombre, era verdadero Dios, pero era verdadero hombre también. Y aún ahí su humanidad no lo traiciona. Su humanidad no lo traiciona y nos muestra su fuerza, su fuerte carácter, o sea, como cristiano y como, pues, su carácter, ¿no? Como Jesús que sabe quién es, sabe su misión, el amor por los pobres. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es cómo esta mujer derrama ese perfume, esa fragancia en la cabeza de Jesús. Yo cuando he leído ya otras veces esta escritura, mi pregunta más grande ha sido, Señor, ¿cómo puedo en estos tiempos yo derramar ese perfume en tu cabeza? Y yo creo que es una pregunta que todos nos haríamos. ¿Cómo podemos derramar ese perfume, esa fragancia hermosa todavía en la cabeza de Jesús en estos tiempos? Y una de las, pues vamos a decir que las respuestas que yo más he encontrado ha sido la vivencia de fe pura, el vivir a Jesús puramente, hacer un rosario puramente, vivir la Santa Eucaristía puramente, sin ningún deseo de cualquier otra cosa, sino verdaderamente adorar a Jesús, que va muy vinculado con la parte anterior donde hablábamos sobre el Caifás, los sumos sacerdotes, ¿no? Que pues no querían hacer esa acción de apresar a Jesús, ¿por qué? Porque estaban en tiempos de fiesta. Entonces, que nosotros podamos correlacionar el Evangelio con nuestra vivencia, con nuestra vida, cómo derramar esa fragancia hermosa, ese perfume hermoso en la cabeza de Jesús. Y pues qué aroma más hermosa y más agradable que la santidad, que la santidad. Seguimos en el versículo 10 del capítulo 26 de Mateo. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es realmente una buena obra. Siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella prepara mi entierro. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio, en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Aquí podemos hacer otra pausa. El Señor defiende a la mujer de sus propios discípulos. Recordemos que eran los discípulos los que se estaban quejando. De acuerdo aquí en este evangelio dice los discípulos. Hay otra expresión donde habla específicamente de Judas. Entonces, a mí lo que me gusta de esta pasaje es cómo esta mujer, sin saberlo, estaba prefigurando lo que iba a suceder con Jesús y cómo él habló en sí, hace unos versículos atrás leíamos cómo él hablaba de su muerte, ¿no? De cómo el Hijo del Hombre iba a ser entregado para ser crucificado, dice el versículo 2. Entonces, la mujer, sin darse cuenta, ya estaba de alguna forma evangelizando o predicando o anunciando algo que iba a suceder. Y eso es lo que sucede cuando alguien ama a Jesús. Esta mujer amó a Jesús. Ella le entregó pues algo muy costoso que podría ser, haya sido hasta lo único que tuviera, pero ella lo entregó. Y así pasa en nuestras vidas cuando nosotros amamos a Jesús, tarde o que temprano, por amor, esto es clave, es por amor, nadie nos lo quita. Por amor lo entregamos. Entregamos cosas que para el mundo podrían ser caras. Pero la felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser,
Esta mujer estaba siendo un verdadero cristiano. Esta mujer estaba siendo una verdadera adoradora de Jesús. Con el derramar ese perfume ahí estaba adorando a su Señor. Y dice el versículo 14. Yuri, Si hey, si me permite solo una cosita en una formación que tenía sobre esto del perfume. Dime. Se dice que ese perfume ya era un perfume bastante caro que lo usaba para el oficio a lo que ella se dedicaba. Entonces, cuando ella estaba entregando eso, también era un símbolo de que estaba entregando su vida pasada a Cristo en esa entrega que ella daba. Cierto, ya no, sí, es verdad, no me acordaba de esa parte. ¿Tú quieres que sigamos o vemos a ver si alguien tiene preguntas? Si quieres pregunta, a veces lo que pasa es que a veces las personas están trabajando y no pueden prender el micrófono, pero siempre Muy darles la bien. opción. Si alguien quiere comentar o preguntar algo, pues que está disponible a la hora que ellos quieran. A la hora que quieran, a la hora que quieran. Entonces, como decía Jaime, ella al entregar esto que estaba entregando, que era el perfume, pues era su utensilio de trabajo. Pues ella, si mal no recuerdo, se dedicaba a la prostitución, ¿no, Jaime? Sí, eso era. Entonces ella pues no solo estaba entregando el perfume costoso, sino en verdad estaba entregando, pues como decía mi hermano, su pasado, su vida, lo que ella había sido, ¿no? Imagino la fragancia hermosa de Jesús, sí, se pudo haber llenado todo ese cuarto de esa fragancia, pero la fragancia más hermosa fue pues esa entrega, ¿no? Del corazón de esta mujer. Entonces en el versículo 14 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darán si se los entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento, Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Ahí podemos hacer otra pausa. Si nosotros meditamos en el interior del corazón, yo te aseguro a los que están escuchando que encontrarás algo en el corazón que te pueda llevar a la confesión. Y esa es una de las conversiones más hermosas que tenemos ahorita en nuestro tiempo, es el poder ver el pecado, el poder confesarlo y obviamente pues tratar de no cometerlo. Pero ¿por cuánto hemos vendido a veces al Señor? ¿Cuántas veces no vamos a la Santa Misa los domingos porque tuvimos una fiesta? O porque se nos olvidó que era domingo, o porque andaba de viaje, o porque simplemente me dio flojera, yo no sé. Y esto solo por sacar la Santa Eucaristía del domingo, pero pues también hay otras formas de vender al Señor. Hay otras formas de venderlo en el trabajo, el dinero. ¿Por cuántas monedas a veces hemos vendido al Señor? A veces por una mentira, a veces por un odio, un arrebato de coraje, de odio. Entonces es como un llamado al corazón. Señor, ¿por cuánto te he vendido? Señor, muéstrame cuántas veces, quizás no el número de veces, de cuántas veces te he vendido, pero las veces que lo he hecho, las veces que ciertas cosas me han llevado a vender a la fe, a vender al Señor. A veces en una fiesta donde se toma demasiado y pues cómo voy a decir que soy cristiana y cómo me voy a poner en esa postura de cristiana, ¿no? Entonces vendemos ahí al Señor, vendemos la fe. Pues hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de vender al Señor. Y dice que a partir de ese momento Judas estaba buscando una oportunidad para entregárselos. Oiga, esto es algo bien doloroso. Yo cuando he meditado en estas lecturas, pues Judas anduvo con el Señor. Judas escuchó a Jesús con sus propios oídos, lo tocó, lo besó. Recordemos que el beso judío pues era el saludo. Él muchas veces tuvo que haber besado a Jesús para saludarlo. Y aún ahí pudo entrar el mal. Aún ahí el mal corrompió su corazón. Por eso es que tenemos que estar tan vigilantes,
Porque aunque estemos cerca de Jesús, el mal tarde o que temprano nos va a estar tocando la puerta y necesitamos estar listos para no abrir, listos para sabernos defender. Y otro punto muy importante de aquí que se me hizo pues muy bonito es que, o que me gustaría recalcar más bien, es que Judas vendió al Señor por una razón. ¿Y qué fue? Dinero. Ahí habla específicamente de 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Imagínese usted que en estos tiempos, y voy a decir con D minúscula, el Dios dinero es el más grande que podemos tener en estos tiempos. El Dios dinero. Y Dios dinero, vuelvo a repetir, con D minúscula. Entonces, oía un tema, yo sé que ahorita hay personas que están trabajando y espero y no me estén malentendiendo este punto. También pues hay necesidad de trabajar y el Señor lo ve. El Señor sabe nuestra necesidad de trabajo. Yo me estoy refiriendo a cuando trabajamos sin necesidad o de más, por querer tener más lujos, por querer tener más cosas, porque no supe dar un balance vamos a decir, al gasto y tengo deudas y ahora las deudas que me están haciendo, trabajar. Entonces, ojo ahí, tener mucho cuidado ahí, que el dinero no compre nuestro corazón, que el dinero no sea el que nos lleve a vender a Jesús, que el dinero no sea aquel que nos roba el tiempo para leer las Santas Escrituras, para vivir la Santa Eucaristía lo más que se pueda, que no sea el dinero, pues, aquel que nos lleve a vender a Jesús. Y hago una pequeña pausa por si alguien quiere hacer una pregunta o seguimos, si no. O comentario. Bueno, yo sí quisiera, otro punto que a veces lo vendemos sin darnos cuenta es cuando ya estamos sirviendo al Señor y a veces vendemos las gracias por sentirnos mejor, por sentirnos más santos, por vanidad. Subo a un escenario a dar un tema o a estas clases por mi ego y ya estamos vendiendo las gracias, estamos vendiendo a Jesús. Y no necesariamente es algo malo lo que estamos haciendo, pero la intención es como el beso de Judas. Él besó a Judas como 1000 otras veces. La diferencia es que esta vez llevaba una intención oscura. Entonces yo puedo estar haciendo cosas buenas con intenciones oscuras y estoy vendiendo al Señor. Muy cierto, muy cierto. Y de hecho, el padre Justo Berríos decía en una de sus charlas que todo el tiempo tenemos que estar pidiéndole a la Santísima Virgen María que nos toque con su virginidad. Hablaba de la virginidad del corazón, para que mantengamos todos nuestros pensamientos, sentimientos, deseos castos, puros, vírgenes para el Señor. Entonces, pues sí, tener mucho cuidado ahí de no vender al Señor y mantener un corazón pues virgen, un corazón que es fiel al Señor, y eso pues no es fácil, claro que no lo es, pero lo es muy posible. Y yo diría que el amor es la clave, el amor es la llave. Cuando tú amas a Jesús, es que el amor te lleva, el amor te mueve, el amor es el que te lleva a la cruz, a ti. Ya no es vender a Jesús, sino yo me crucifico por Él, a defenderlo a Él. Y a lo mejor quizás no va con la cita bíblica ahorita, pero sí va con el comentario como Pedro, antes de tener ese encuentro con el Espíritu Santo o esa unción del Espíritu Santo, pues negó a Jesús porque no tenía las fuerzas espirituales. Él amaba a Jesús porque él amaba a Jesús. Eso no hay duda allí. Él amaba a Jesús, pero no tenía esa fuerza espiritual. Entonces, a lo mejor a veces a nosotros nos hace falta clamar más al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, dame la fortaleza de mantenerme fiel a mis valores, fiel al amor a Jesús, y pues no venderlo por cualquier cosa, ni por mucho tampoco, claro. Bueno, entonces en la última cena, versículo 17 dice: el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron:
Ahí nada más voy a hacer un hincapié pequeño donde dice el primer día de la fiesta, en el que se comía el pan sin levadura. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó, vayan a la ciudad, a casa del tal hombre y díganle, el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en su casa. Paro ahí un poco y de hecho déjenme lo circulo para que antes que se me olvide, pero me gusta mucho. El primero es cómo los discípulos van y le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres? Dice, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Ellos no por su propia cuenta buscaron dónde preparar la comida de Pascua. No, ellos fueron y le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la comida de Pascua? Y eso a veces se nos olvida, Señor, ¿dónde quieres que sirva? Señor, ¿dónde tú quieres que yo vaya? O un viaje que vamos a hacer, Señor, si es esta tu voluntad, puedo hacer este viaje, ¿te gusta la idea? Señor, ¿dónde quieres tú que yo estudie? O Señor, ¿quieres tú que me case? ¿Cuántos de aquí nosotros preguntamos, Señor, ¿es voluntad tuya que mi ministerio sea casarme? O sea, me gusta mucho el ver cómo los discípulos, antes de siquiera ir a hacer algo, van y le preguntan a Jesús. Entonces, si usted y yo somos discípulos de Cristo, nuestra misión primaria debe de ser preguntarle a Jesús, oye Señor, tengo este proyecto. Oye Señor, quiero ir a evangelizar, quiero ir a servir, quiero ir de ministro, quiero ir de lector. Yo no sé cuál sea tu ministerio, pero que nunca se nos olvide primero ir a preguntarle a Jesús qué es lo que Él quiere. Y mire que cuando Jesús contesta, les dice, no solo les dice que vayan a hacer, que era buscar a tal hombre, a donde celebrar la Pascua, sino que los manda con la autoridad del mismo. Díganle que el maestro, dice, díganle, el maestro te manda decir. O sea, no van los discípulos con la autoridad de ellos mismos, sino con la autoridad de Jesús. Y esto es lo que a veces sucede en nuestros ministerios. A veces no nos salen bien los ministerios. ¿Por qué? Porque vamos con nuestra propia voluntad, con nuestro propio deseo y no con la voluntad y la autoridad de Jesús. Entonces, esto no solo va para ministerios. Miren, yo tengo 4 jóvenes. El mayor tiene 18, la muchacha 17. Tengo una muchacha de 19, otro de 17, otro de 16 y 13. Y crear familia en estos tiempos para mí no ha sido fácil, no ha sido fácil. Pero ¿cómo me ha servido preguntarle a Jesús? Señor, un ejemplo, la música. Señor, esta música no me agrada. Yo no estoy de acuerdo con esta música. Pero sé que estamos en estos tiempos que quizás yo no los comprendo. ¿Qué piensas tú, Señor? ¿Qué hago, Jesús? ¿Para dónde le damos? Entonces a mí como que eso de estar, yo seguido de verdad me gusta mucho visitar el Santísimo, aunque a veces no diga nada, pues casi diario digo porque soy bien habladora, pero me gusta mucho visitar el Santísimo. Siento que ha sido una de las fuentes de luz más grandes de mi vida, de verdad se los digo. El estar ahí, a veces llego inquietísima, pues la vida es la vida, los problemas son los problemas y la vida sigue su curso y no estamos en una burbuja de jabón o de agua o lo que quiera decir usted como protegidos para que nada nos pase. No, las cosas suceden y la vida tiene su curso. Entonces a veces llego bien afligida al Santísimo Señor. ¿Y tú qué opinas de esto? Yo nunca he oído una voz con mi oído y le echaría mentiras decirle, pero nunca he salido de ahí sin sentir que el Señor me habló. De alguna forma, de otra, salgo con ganas de echarle ganas, salgo, quizás no tengo la respuesta, pero salgo como con ese entusiasmo, como con esa convicción de que la respuesta llegará. Y muchas veces con respuesta. Entonces, qué hermoso que nosotros antes de ejercer algo, de hacer algo, podamos nosotros ir al Señor. Señor, ¿qué opinas? Es más, cuando nos despertamos por las mañanas, Señor, ¿qué hay que hacer hoy? ¿Qué hay que hacer hoy? Y salir el día
Imagínese usted salir el día con la autoridad del maestro. ¡Ay, eso es bello! Eso es hermoso. Dice, los discípulos, seguimos, versículo 19. A menos de que alguien quiera compartir algo, tenga la voluntad a la hora que sea. Los discípulos Yuri, hicieron solo una tal, cosa, dígame, hacer dime, sí, solo una no, tú dime. invitación de lo que decías para orar en el día. Si hay gente que todavía no sabe orar, que les cuesta trabajo la oración, no saben cómo dirigirla, les recomiendo, el Padre Ronald está haciendo ahorita la consagración del día todos los días. Si la quieren hacer en vivo es a las 5 de la mañana. Si no, lo pueden buscar en su canal y hacerlo a la hora que ustedes se les disponga. Pero para los que todavía no lo saben hacer o no tienen la costumbre de hacerlo, esos videos están bellísimos. Hasta para uno que ya tiene años haciendo esto, yo al menos yo he recibido mucha bendición siguiendo esta oración del día. Y nos ayuda también a tener ese compromiso de orar diario. Entonces, solo una invitación. Y busquen su canal, Padre Ronald Pulido, y van a encontrar la consagración del día todos los días. Pues ahora nos va a tocar a todos unirnos, porque a mí también ya esta es la segunda vez que me hacen la invitación, así que ahora sí le voy a tener que hacer caso. Bueno, entonces versículo 19 dice, los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Dice, entonces los discípulos hicieron tal como les había ordenado. O sea, la obediencia al Señor. ¿Cuántas veces sintemos en la conciencia que algo no está bien? Y lo sabemos en la conciencia y nos hacemos del oído sordito, ¿no? Llegada la tarde, seguimos. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo, en verdad les digo, uno de ustedes va a traicionarme. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo, Señor? Ahí haré una pausa y yo te invito ahí donde estás trabajando, así donde estás, aunque estés trabajando, hay un lugar muy especial que nadie puede entrar, que se llama la conciencia, que se llama tu interior. Nadie puede entrar en ese cuarto privado donde estás tú y Dios. Que ahí imagines qué debió de haber sido los discípulos sentados con el maestro. Oiga, piensa, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú sentado en la mesa con el maestro? ¿Cómo lo mirarías? ¿Cómo lo escucharías? A lo mejor hasta ni te pudieras contener y correrías a abrazarlo y a besarlo, ¿no? Porque tan solo meditarlo, ciérrale por favor, hija. Porque tan solo meditarlo pues ya nos lleva a un estado de oración, ¿verdad? Pues déjame te digo que cada que vas a la Santa Eucaristía se vuelve a repetir esta última cena. Que cada que el sacerdote levante esa Santa Eucaristía es la mirada viva de Cristo mismo mirándote a ti. El sagrado corazón traspasado del Señor, ese amor latiente por ti. Es que es todo un misterio la Santa Misa, es todo un misterio. Pero tenemos esa oportunidad, como la tuvieron los discípulos, de estar sentados en la mesa. Y sigo. Y luego esta otra parte, antes de seguir, dice, todos se preguntaron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Todos estaban con esa duda si eran ellos los que iban a entregar al Señor. Y sigue, él contestó, el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dice las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Me voy a parar aquí un poquito porque pues los que entregaron a Jesús, ¿qué dijo? El que iba a entregar a Jesús era el que mojó el pan en su propio plato. No está hablando de gente extranjera, no está hablando de gente de fuera, está hablando de gente de dentro. O sea, así que era aquel que convivía con él, comía con él, dice que mojaba el pan en su plato.
Y si al maestro lo traicionaron los más cercanos, que era pues en este caso Judas, ¿cómo pues nosotros no nos van a traicionar a veces también? ¿Cómo también nosotros no pasaremos por ahí también en alguna situación de la vida quizás? Dice, el Hijo del Hombre se va como dice la Escritura, pero ay, pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Y a lo mejor estas palabras también tendrían que resonar en nuestro corazón. Mire, a lo mejor hay personas que están conectadas, que apenas están empezando un caminar, que apenas están empezando a enseñarse, a escuchar las Santas Escrituras, a meditarlas, profundizarlas. Pero habemos otros que ya tenemos tiempo en el camino del Señor. Es para nosotros que ya tenemos tiempo en el camino del Señor donde dice, ay de ustedes que entregan al Hijo del Hombre. Los que ya de una Y forma o de otra, ¿sí diga? Los que ya llevan un caminar, ¿sí? Nosotros ya, como en un ejemplo en mi caso, yo ya sé en una conciencia un poco más plena, se podría, no plena, pero tengo un poco más de conciencia, ¿no? Como para no entregar al Señor. ¿Por qué? Porque he llevado un caminar con Él, porque a mí me ha evangelizado por diferentes formas, retiros, talleres, clases, años que ya llevo en el caminar. Entonces, ay de ustedes que entreguen al Hijo del Hombre, pues ese ya va para nosotros que llevamos un caminar más avanzado. Obvio, los que van nuevos, pues apenas están formándose, apenas están conociendo al Señor, ¿verdad? ¿Alguien quiere opinar algo ahí? Solo un recordatorio por los que se metieron, si están siguiendo la Biblia, que les digas en qué dónde vas. A ver, déjame nomás hacer mute el celular para que no me esté pitando, porque me está pitando y me está distrayendo. Para los que se acaban de conectar, pues estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo, ahorita vamos a entrar en el versículo 25. Y un poquito así como de contexto para que sepan en qué vamos. Estamos hablando, primero entramos en lo que era donde nuestro Señor Jesucristo pues anuncia su muerte, ¿no? Donde dice que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y también estuvimos en el versículo 6, el pasaje de la unción en Betania, donde hay aquella mujer que derrama el perfume en su cabeza y cómo indica que pues esta mujer era todo lo que tenía para su trabajo, no solamente era que estuviera derramando un perfume precioso o caro, sino era pues todo lo que ella tenía para trabajar en cierto modo su pasado. Pues se cree que era una mujer pues prostituta, ¿no? Y ya de ahí estábamos ahorita en el pasaje de la última cena, donde el Señor anuncia que iba a haber alguien quien lo iba a entregar. Entonces en el versículo 25 dice, Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré yo acaso, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y ahí hacemos una pausa. Judas le preguntó, ¿seré yo, Señor? Y cómo Jesús le confirma que iba a ser él. Y aún ahí los otros discípulos no comprendieron. Ellos creían que era algo que lo que lo había mandado a hacer, o sea, ellos no comprendieron. Otra parte en la cual podemos hacer hincapié al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da el don de la inteligencia, de la sabiduría, del entendimiento. A veces quizás tú lees las Santas Escrituras y no le das entendimiento y no le entiendes. Aclama al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ¿qué es lo que me dijo el Señor? ¿Qué es lo que esta Sagrada Escritura está diciendo? Y regresa y léela otra vez. Entonces es muy importante tener el oído bien listo para escuchar la voz de Dios. Por eso es que yo recomiendo mucho a las personas que
que quieren empezar un caminar, que cuiden mucho su oído. ¿Qué es lo que estás escuchando? Y no solo cuidarlo de qué estás escuchando, sino también darle su silencio. El oído también tiene que saber escuchar en el silencio para poder escuchar la voz del Señor. Mire, si usted empieza a practicar el darle silencio a su oído, hay una música o una melodía muy hermosa en la naturaleza, bien bonita, tanto pájaros como agua, como el viento cuando le da a las plantas o a las hojas, el ruido del aire, el aire cuando sopla, la lluvia cuando cae. O sea, la naturaleza tiene una alabanza a Dios también. Yo digo a Dios porque eso se oye hermoso. El agua no suena como suena el agua cuando llueve no suena como cuando sopla el viento. No se escucha igual cuando sopla el viento en las hojas como cuando cantan los pajaritos por la mañana. Los pájaros no cantan igual ni en la mañana como cantan en la tarde. Yo cuando me ha tocado escuchar ciertos pájaros acá por la tarde y no cantan igual. Entonces, cuando tú empiezas a agudizar ese oído, por eso es que a mí me gusta mucho que la gente tenga un contacto con la naturaleza, porque de alguna forma te lleva, es un ejercicio para poder escuchar ya mejor la voz del Señor. Es un ejercicio, de verdad lo es un ejercicio. Y no necesitamos, qué hermoso, irnos al parque a eso, no, qué hermoso, pero entendemos que a veces las labores de la vida pues no nos lo permiten todo el tiempo, pero afuera de tu casa, callas todo, no celular, no nada, 5 minutos, si no quieres hacerlo más, ponle un timer a tu celular, ponle en silencio y el celular pitará en 5 minutos. Después unos 5 minutos no van a hacer nada y tú de mí te acuerdas. Entonces, regresando a la cita bíblica, Yuri, Perdón. Sí, Ah, ¿alguien prendió la cámara? Si, digo, la bocina con toda libertad si yo. quieren compartir. Oh, yo, Norma. Yo tengo, ahorita que hablas del Espíritu Santo, sí, a mí no logro entender donde dice, pobre de aquel que entregue al Hijo del Hombre. ¿De qué manera yo lo pudiera estar entregando y no me doy cuenta? ¿Por mis pecados, por no seguir sus mandamientos? Ah, ¿cómo? No logro entender todavía cómo yo pudiera, si yo lo estoy entregando, ¿cómo me doy cuenta? mire, ahorita ya si Jaime quiere dar otro comentario, pues que lo dé también, ¿verdad? Para hacerlo más fuerte, ¿no? La respuesta. Pero esta pregunta, claro que es una pregunta muy personal porque pues el pecado es muy personal, ¿no? Pero vamos a decir un ejemplo nada más. Vamos a decir que usted no está casada a la iglesia, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que usted no esté casada a la iglesia y tiene la forma, porque pues si no tiene la forma, pues aunque quiera, ¿cómo le hace, no? Pero obviamente se trabaja para poderlo hacer, ¿no? De hecho, hay en ocasiones que pues si el amor es muy fuerte con tu pareja y el otro no se puede casar, se van y se ponen cada uno en un cuarto, se confiesan y buscan vivir la castidad hasta que se puedan casar. Porque yo conozco un caso que sí sucedió así, por eso lo cuento, si no, no lo decía. Pero ese sería un ejemplo. Si yo tengo la facilidad, si yo tengo la oportunidad de poderme casar a la iglesia y no lo hago, por las razones que usted quiera, no hay dinero, porque la fiesta o porque el marido no quiere, yo no sé, pero yo tengo la oportunidad de hacerlo y no me caso, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy entregando al Señor, yo estoy entregando a Jesús. Jaime, ¿quieres tú sustentarlo con algún otro ejemplo? Pues es que responder esta pregunta así como 2 más 2 son 4 en realidad es muy compleja, porque en cada realidad de vida se entrega de diferente manera. Por ejemplo, yo que soy evangelizador, tú crees que evangelizadora, ¿cómo entregamos nosotros a Jesús en el sentido de la evangelización? Si lo hacemos por vanagloria, si lo hacemos por orgullo, por vanidad. El ejemplo que tú ponías es muy perfecto. En realidad, si lo ponemos de una manera más catedrática, entregar a Jesús es cada que erramos a la voluntad de Dios. Es cuando, o sea, cada que cometemos pecado. Estamos entregando a Jesús de una manera u otra. Pero es una respuesta bastante compleja
para responderla nomás así sencillamente. Yo diría, cada que erramos a la voluntad de Dios, estamos directa o indirectamente entregando a Jesús. Pero Ok. déjele digo, Norma, que el hecho de que usted ya tenga esa pregunta, eso es un terreno muy grande ya ganado. Porque como ya le hizo a usted su conciencia la pregunta, ¿cómo yo estoy entregando a Jesús? Pues déjele digo que la fe es sencilla. Eso es algo que a mí me gusta de Dios. Usted ore y pídale al Espíritu Santo, muéstrame dónde yo estoy entregando a Jesús. Muéstrame, quiero verlo. Y le aseguro que el Señor se lo mostrará. Una clave muy palpable que yo llevo en mi práctica es que lo que me reclame la conciencia. Y como usted ya está tratando de formarse yo no sé qué nivel lleve usted de formación, pero toda la formación que usted estaba llevando para la fe le va ayudando a su conciencia a estar más formada, para que tenga una conciencia más formada y poder discernir mejor. Pero espero y le hayamos podido responder su pregunta. Yuri, una cosa que ahorita en lo que decías me di cuenta que se me pasó también, porque a veces podemos que digamos, pues entonces todo el tiempo lo entrego, ¿para qué le sigo? Nos podemos quedar como desanimados. Y tampoco, toda la evangelización nos tiene que dejar con una esperanza. Entonces, cuando decía de que todo lo que erremos a Dios en el pecado, me gustaría incalcar también que no es muy diferente cuando mi concupiscencia, como San Pablo decía, porque hago lo que no quiero y lo que quiero y ¿por qué no hago lo que quiero es lo que no hago? O sea, no es lo mismo aquel pecado que por mis cadenas o mis malas actitudes que he recibido, mi manera que crecí en el mundo que viví y estoy tratando de seguir un camino de Dios y esto me ha costado. Por ejemplo, una persona que toma, tiene el vicio de alcohol y está tratando de dejar ese vicio, pero ese vicio a veces lo domina y pierde. No es lo mismo ese pecado al que con toda su voluntad, libertad, conocimiento comete el pecado. Entonces, o sea, yo diría que ahorita meditando en esto, que una de las maneras cuando verdaderamente entregamos a Dios es cuando cometemos ese pecado con toda nuestra libertad, voluntad y conocimiento. No es lo mismo aquel pecado que por descuido, por debilidad, por involuntariamente pequé, al que se comete con plena voluntad. Como tú decías, el que no está casado y puede casarse y no lo hace por miedo a perder la persona, porque la otra no quiere, que es la razón que uno quiera, pero ya hay una libertad y un conocimiento y una voluntad ahí para cometer ese pecado. Ya se está cometiendo libre y voluntariamente. Ahí ya es donde ya se entrega a Dios, diría yo, más específicamente. Y de hecho eso lo sustenta la Santa Escritura de lo que estamos leyendo, porque en el versículo 25 Judas, el que le dice, el Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, no es el 25, es el 24, donde dice usted, hermana Norma, dice, deja ver, 24, el Hijo del Hombre se No se va, escucha como dice nada. la Escritura. ¿No se escucha? Ahí ya. Dicen que no se escucha. Ok, dejarlo más fuerte. Donde dice usted en el versículo 24, mi amor, I have a class. Ay, perdón, es que acá me distrajeron. Dice, el Hijo del Hombre se va, como dice la Escritura, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Y sigue de ahí. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré yo acaso, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Entonces podemos mirar cómo específicamente en esta cita bíblica se está refiriendo a Judas. Jesús está hablándole a Judas y dice Jaime, no, es que para que tú tengas conciencia, para que sea pecado total, pues tú tienes que tener la conciencia total, ¿no? Judas anduvo con Jesús. Judas sabía quién era Jesús. Él entregó a Jesús con conciencia plena porque él conocía a Jesús. No era como que alguien le habló de Jesús o que estuviera entendiendo apenas a Jesús. No, él tenía conciencia plena de lo que estaba haciendo. Entonces, me da como mucho a confirmar lo que dice Jaime, pues también cada persona lleva un grado de espiritualidad diferente por formación o por la forma que le haya tocado a la persona vivir, ¿no? En Y la mira, vida. Yuriana, uno de eso que tú decías también, una vez que nos estaban dando una formación en esta clase, decía la persona que nos estaba formando, que esto que Jesús lo dijo y después responde Judas, dice el teólogo que es una teoría, pero es muy fiable,
de que Jesús estaba precisamente mirando a Judas cuando estaba diciendo esto, y por eso Judas responde, porque él sintió que le estaba hablando a él. Pero Jesús no se lo decía como una manera de acusarlo, sino que era como un acto de amor a ver si Judas reaccionaba, porque al final de cuentas Judas tuvo la libertad de entregarlo o no entregarlo. Amén. Estaba predestinado que alguien iba a entregar a Jesús, pero alguien que con su libertad lo hiciera, porque Dios no le quita la libertad a nadie, ni el libre albedrío a nadie. Entonces Judas decide, él, a pesar de que él tuvo la opción, él eligió. Y Jesús pues le dio el corazón y vio que él tenía, se puede decir, el corazón dispuesto para hacer eso desde antes ya. Así es. Y para retomar donde nos quedamos, Norma, ¿sí te quedó clara a ti la respuesta? Sí, clarísimo. Ay, Muchas perfecto, gracias. qué bueno, qué bueno, qué Yo, bueno. yo tengo una pregunta. Díganos, Este, pregúntenos. no es exactamente de lo que se está leyendo, pero ¿cuál es la diferencia entre la formación y la conversión? ¿De la formación y la conversión? Sí. Ah, bueno. Mire, ya igual si Jaime quiere reforzar, estás bienvenido, pero la formación, pues es ahorita lo que usted está haciendo, se está formando con las Santas Escrituras. Usted se puede formar con un libro espiritual, se puede formar con clases de teología, se puede formar con documentos de la iglesia, catecismo católico, o sea, hay diferentes formas de usted formarse, que podríamos llamarlo también como estudiar, ¿no? Para entenderlo pues mejor, ¿verdad? Y la conversión, pues la conversión, mire, mucha gente se forma y tiene mucho intelecto, tiene mucha sabiduría, pero la conversión involucra el corazón. La conversión no es solamente la mente, sino también que es el corazón en sí, cuando hay una conversión. Y lo curioso es que para que haya una conversión, pues tiene que haber quizás no formación desde la forma teologal, me refiero en forma de estudio, sino desde la evangelización. Entonces, para que una persona encuentre conversión, pues necesita la fe, y la fe crece de acuerdo a ¿qué? A la evangelización. Entonces, yo creo que van muy de la mano. Cuando se hace una formación desde el corazón, va muy de la mano con la conversión. Un ejemplo, ¿qué tal que una persona que ahorita está aquí se está formando con las Santas Escrituras y ahorita escuchó un ejemplo? Hay de aquellos que entregan al Hijo del Hombre. Y esta persona, por designio divino, porque esto es regalo de Dios, el tener una iluminación de conciencia, eso es regalo de Dios, eso es algo que viene del Señor, nada podemos hacer nosotros, esto es un regalo de Dios. ¿Y qué tal que el Espíritu Santo le ha iluminado un pecado a esa persona? Y esta persona, por amor, por voluntad de Dios, por la formación que ahorita quizás tuvo, le llegó esto no solo a la mente, sino bajó al corazón, y se le revela esto, un ejemplo, un pecado, no sé, qué sé yo, va, se confiesa, se convierte. La persona esa ya no hace ese pecado. Y si vuelve a caer, pide perdón y sigue en esa conversión. Señor, yo ya no quiero ser así. Yo quiero ser como tú me estás pidiendo ser. Otro ejemplo que a lo mejor se pueda ver más claro, si este no fue muy claro, es que usted está caminando directo al pecado, vamos a decir, derechito al pecado, va para allá usted, ¿verdad? Pero por la formación que le llega, alguien evangeliza, usted escucha de alguna forma la voz de Dios a través de la boca de una persona, a través de alguna forma usted escuchó algo que le ayuda a ¿qué? A cambiar su camino. En vez de seguir hacia el pecado, usted se va a dirigir hacia Dios. Entonces la conversión, en otras palabras, es dejar de hacer el mal para hacer el bien. ¿Quieres agregar algo, Jaime? Sí, mira, podemos poner ejemplos bíblicos. No había nadie más formado en el tiempo de Jesús como los escribas y los fariseos. Los saduceos, los escribas, los fariseos eran los más formados en cuestión de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Fueron ellos precisamente los que entregaron a Jesús.
Entonces puede haber mucha formación sin conversión. Y puede haber gente muy convertida y no necesariamente tienen la formación. Lo único que yo le cambiaría a Juliana es que la persona que no tiene conversión tiene inteligencia, conocimiento, pero sabiduría solo la da Dios. Hay personas en la conversión donde tienen una sabiduría inmensa en esa conversión y encuentro con Jesucristo. Lo que puedo hablar yo en mi experiencia es que la conversión es ese encuentro con Jesucristo. Esa metanoia que le llamamos, ese cambio de vida en nuestra vida. Tuvimos una experiencia con Dios en X forma, cada quien la tenemos de diferente manera, una persona a través de un problema y se hinca ante el Señor y recibe una conversión, otras personas, la mayoría de nosotros, por un retiro y así sucesivamente. Entonces, la conversión es ese encuentro con Jesucristo, ese velo que se nos quita de los ojos y nos damos cuenta que necesitamos hacer cambios en nuestra vida y comenzamos un camino en Cristo Jesús. La formación es lo que decía mi hermana, exactamente. Pero a mí algo que en mi experiencia ha sido que van de la mano y es súper importante la formación porque la formación me permite mantener una madurez en la espiritualidad. Porque cuando hay personas que están muy convertidas y de buena voluntad empiezan a buscar libros devocionales, ciertas novenas, ciertas actividades espirituales que con muy buena voluntad, pero a veces caen en cosas que sin darse cuenta son cosas no necesariamente aprobadas por la iglesia. La formación les ayuda a mantener esa madurez en la espiritualidad para no dejarnos llevar por cosas que no son católicas o no son necesariamente aprobadas por la Iglesia Católica. Entonces la formación viene siendo como esa brújula. A mí la manera que me gusta explicarlo es que la espiritualidad nos eleva al cielo, o sea, la conversión, el camino de espiritualidad nos lleva al cielo y la formación nos mantiene con los pies en la tierra para libremente practicar nuestra fe bajo los parámetros que ya sabemos que la iglesia enseña. Ok, muchas gracias. Con gusto, con mucho gusto. Hermana, ¿sí quedó claro o la confundimos con tanto? No, sí quedó claro, muy claro. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir en este versículo que a mí me encanta. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ahí me voy a detener, porque a veces los protestantes nos atacan demasiado con que según la santa, que ellos ya ven que ellos no tienen la consagración como nosotros tenemos la consagración, para ellos es solamente un recordatorio, para nosotros no, para nosotros vivimos la Santa Eucaristía desde el mismo Cristo en el pan, su cuerpo, alma, divinidad. Y en específicamente en este versículo podemos mirar que la Santa Eucaristía no nos la inventamos, Jesús la instituyó. Él fue el que la instituyó. Entonces, esa es una y la otra es el que dice que tomen y coman, esto es mi cuerpo. En el pueblo judío, para que pudiera haber perdón de los pecados, se inmolaba un cordero y se derramaba sangre de cordero, pues para el perdón de los pecados. Ahora no. Ahora se derrama la sangre viva de Jesús. Pues ya ve que en los milagros eucarísticos podemos mirar cómo se ha encontrado tejido cardíaco, se ha encontrado sangre del corazón, ¿no? Sangre del corazón, sangre viva de humano. Cuando nosotros tomemos el cuerpo de Cristo, que lo hagamos con esa conciencia. Mire, hermana, usted que hablaba de la conversión y que hablaba de la formación. Por eso es que a mí me gusta mucho poner hincapié que la formación te puede llevar a la conversión, porque como yo sé algo, como yo sé la importancia del cuerpo de la Eucaristía, si a mí no se me ha formado primero qué es la Eucaristía. Entonces, ahorita con este versículo, cuando tomemos la Eucaristía, el pensar
con la conciencia, con la mente, donde ya entendimos que es el cuerpo y la sangre del Señor, pues ahora cuando yo vaya y la comulgue, yo ya no la voy a comulgar como cualquier pedazo. Ya no lo voy a comulgar con quizás la mente en la casa y el cuerpo en la misa. Yo voy a estar totalmente ahí presente, porque la sangre que se está derramando para el perdón de mis pecados es la de Jesús mismo. Y que cuando la coma y la tome, pues yo esté con esa conciencia cuando yo lo estoy tomando, que voy en línea, que yo seguido lo practico cuando voy en línea. Señor, quiero tomar tu cuerpo. Yo no quiero una galleta, no quiero una hostia, quiero tu cuerpo, Señor, tu cuerpo. ¿Y por qué digo hostia? Nomás por si alguien no lo sabe, ¿verdad? La hostia es antes de ser Eucaristía. Pues para que se haga Eucaristía o se haga la transubstanciación, tiene que estar la oración sacerdotal donde se convierte el Espíritu Santo, el epéclesis, algo así se dice, hace esa conversión donde es de de Iclesis, me hostia parece. a Eucaristía, algo así. Entonces, por eso es que me refería a hostia, ¿eh? Prefiero la Eucaristía, no la hostia. Quiero el cuerpo de Cristo, no una hostia, ¿sí? Nada más para dar ahí ¿por qué dije hostia? ¿Alguien tiene Yuri, alguna sí, pregunta o lo seguimos? A ver. nomás si me permitías algo, yo solo les invito a que tengamos conciencia, siempre ha habido mucha división entre si la Eucaristía se puede en la mano o no se puede en la mano. Primero que nada, recordemos que la iglesia nos ha autorizado a recibirla en la mano. Entonces, nadie puede condenar el acto de recibirla en la mano como tal porque la iglesia lo ha autorizado. Y la iglesia es el que tiene el poder y la autoridad de atar y desatar. Eso es en cuestión de eso, que se acabe esa controversia. No debería existir porque la iglesia tiene la autoridad. Y si ella desata en la tierra, queda desatado en el cielo. Si ella ata en la tierra, queda atado en el cielo. Pero también vamos a ver lo que dice el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico recomienda altamente que se tome la Eucaristía en la boca y de rodillas. Es una recomendación, no es obligación. Lo que yo invito a aquellas personas que no les reclama la conciencia y no sienten que es nada malo recibirlo en la boca, yo solamente un consejo personal, observen toda la delicadeza que el sacerdote se toma para purificar el copón, para purificar la patena, para purificar todos los utensilios donde se usa, donde se deposita el cuerpo de Cristo. Y cómo con cuidado tratan de recolectar hasta la más minúscula partícula de la Eucaristía, porque ahí está la presencia real de Jesucristo. Tengan eso en mente cuando vayan a misa y observen con qué delicadeza un sacerdote se toma el tiempo para que nada se caiga o se trate mal. Y de ahí hay un lugar específico donde purifican, no me acuerdo cómo se llama, pero la tela con la que limpian todo, para que precisamente nada quede corporal, gracias, no me acordaba, para que precisamente quede todo bien tratado. Si van a recibirlo en su mano, tomen conciencia de cómo tratan todo lo que se limpia, porque la minúscula parte no se tire, pues en sus manos deberíamos de tener esa delicadeza de, no sé, como les diga, yo a mí cuando me ha tocado que el sacerdote no se niega a darme la Eucaristía en la boca, pues la recibo en la mano. Yo en lo personal, yo me lambo la mano, porque no quiero que nada se me quede en la mano y después echarme las manos a la bolsa o tirar en el camino. Tener mucho respeto, si es que lo van a hacer sí, en la mano, pero que sí tengamos en cuenta que no se puede prohibir, pero es altamente recomendable recibirlo en la boca. Y eso también va para la boca, ¿eh? No nomás porque se toma la Eucaristía en la boca quiere decir que yo ya no le voy a faltar el respeto al Señor. Imagínese que usted toma la Santa Eucaristía y dice malas palabras. O imagínese que usted toma la Santa Eucaristía y saliendo en la boca muy decente, bien, con todo el amor y la reverencia. Y sale de ahí y anda maldiciendo a los del parqueadero porque no le apuran. O a la propia esposa y agarrándose de la greña. Criticando al que la recibió en la mano. O criticando al que recibió en la mano. Entonces, esto es algo muy delicado, es algo muy sagrado. La verdad, esto de la Santa Eucaristía es un misterio de Dios, por lo cual necesitamos todo el tiempo estar en esa comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, el vivir la vida de una forma más santa posible. Oiga, no somos unos agrarios vivientes.
Yo antes de esto me costaba trabajo entenderlo, pero así como se pone la Santa Eucaristía en ese copón, en ese sagrario, que es un sagrario de metal, usted es un sagrario viviente. Cada que usted comulga la Santa Eucaristía, usted se convierte en un sagrario viviente. Y alguien que empieza a tener este encuentro con la Eucaristía o encuentros eucarísticos, empieza a darle ese valor a su cuerpo, a su alma, a su mente, pensamientos, todo lo que usted es. Tomar el cuerpo de Cristo no es cualquier cosa. De hecho, no recuerdo dónde es que leía de que decía que nuestro ángel custodio se postra a adorar lo que hay dentro de nosotros, ¿eh? Se postra a adorar. Yo no, Yo tengo una ¿Algún pregunta. comentario? A ver, diga. Sí, para el hermano Jaime, cuando menciona eso de la comunión en la mano, sí es demasiadísima controversia y de hecho hay muchos sacerdotes como el Padre Toro que explican por qué no lo tiene que hacer uno de la mano, ¿verdad? Pero cuando usted menciona que lo manda a la iglesia, ¿iglesia se refiere al Papa o iglesia en qué sentido? Bueno, no lo manda, ¿eh? Y bueno, hasta ahorita yo no he escuchado al padre Luis Toro que diga que está prohibido en la mano. Yo he escuchado, creo que todos los videos del padre Luis Toro y él simplemente ha recomendado básicamente similar a lo que yo dije, pero él lo hace más elocuentemente. Eh, pero en cuestión de eso, entendamos cómo trabaja un poquito la Iglesia Católica, es de que está el Papa y están los obispos de cada diócesis. De hecho, el Papa es el obispo de Roma. Pero también es igual obispo como todos los demás. Cada obispo tiene una potestad bastante grande en su diócesis. Y la iglesia viene siendo las autoridades eclesiásticas, como lo es el obispo. Si ellos determinan en su diócesis que está bien que se tome la Eucaristía en la mano, pues nosotros no lo podemos condenar porque nosotros no tenemos la autoridad, es la iglesia la que la tiene. En este caso, la autoridad de la iglesia, que es el obispo de X diócesis, por decirlo así. Pero el obispo no nos manda tampoco a tomarlo en la Eucaristía, en la mano. Simplemente da la libertad de la opción para aquel que lo decida hacer. Entonces, cuando digo la iglesia, en este caso sería el obispo. Y ya si el obispo la autoriza, de ahí el párroco de cada parroquia también tiene él cierta autoridad para determinar si en su parroquia lo va a hacer o no lo va a hacer. Lo que sí dice el Código de Derecho Canónico, y me parece que es el 1300 el número del Código de Derecho Canónico, que a nadie se le puede prohibir recibir la Eucaristía de la mejor manera que él sienta que tenga su encuentro con Dios. O sea, hay mucha controversia con esto, pero en realidad la iglesia nunca obliga ni de una forma ni la otra. No estamos obligados a recibirlo de rodillas y en la boca, como no estamos obligados a recibirlo en la mano. Pero dentro de esas opciones se nos permiten las dos y dentro de esas dos, la más recomendable, incluso el Código de Derecho Canónico dice altamente recomendable, es de rodillas y en la boca. Entonces, pero ninguno está como tal obligado. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestra libertad y la iglesia nunca va a violentar esa libertad. Yo lo único que sí quería incalcar era que dentro de esta libertad también tomemos conciencia y responsabilidad de lo que requiere, pues tomar la Eucaristía en la mano. No sé si le explico, hermana, bien. Sí, aunque pues sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice, nada más, pues lamentablemente nosotros como católicos pues sí damos mucha irreverencia, porque pues ya se dio el caso de nuestra iglesia, ¿no? Que trataron de llevarse una Eucaristía y pues sí está, por eso genera más controversia ahora, Sí, ¿no? bueno, ya ahí, y incluso el padre Luis Toro puso ese ejemplo, si mal no recuerdo. En cuestión de eso, sí, el padre Luis Toro dice, yo en mi parroquia no me gusta hacerlo. Lo que pasa es que ya en la mano, creo que el problema mayor todavía es, y esto nos incluye a todos en general, el problema mayor es más ya que no hay esa formación y esa conciencia de las personas, porque bien puede una persona ir hincada y de rodillas a recibir la Eucaristía, pero está mostrando la mitad de sus senos. Entonces, si nos ponemos a pensar, en realidad ya hasta hizo pecar al Padre probablemente porque él está mirando de arriba hacia abajo y toda más ella hincada. Entonces, ya ahí hay mucha, lo digo porque un sacerdote lo dijo en un ejemplo, dijo, por favor, vístanse bien, también nosotros somos hombres. Entonces, ¿qué le decía? Entonces,
ese tipo de cosas se prestan más, esa irreverencia se prestan más recibiendo la Eucaristía en la mano que recibiéndola en la boca, porque hay muchos satánicos que han aprovechado esto para irse a robar las Eucaristías. A mí me ha tocado 1 o 2 veces, porque es responsabilidad de todo católico después de tomar la Eucaristía, hacer nuestra oración, poner atención a la gente que la recibe en general. Y a mí me ha tocado parar 2 personas, si mal no recuerdo ya, y decirles, consúmala o démela. Entonces, tristemente sí se presta más. Y como decía el padre Marcos Galvis, el padre Luis Toro, entre otros sacerdotes que he escuchado, que ellos prefieren, como padre Byron, prefieren que se tome la Eucaristía en la boca, porque eso se presta para menos tipo de ofensas o de irreverencias. No sé si quieres elaborar algo, Yuriana, en eso. No, pues sí, totalmente de acuerdo. De hecho, acá en mi parroquia, al hijo de Silvia, una amiga mía, Andy, le tocó encontrarse la Eucaristía en medio de los misales, en un libro de misal. Quiso abrir el libro del misal para leer la misa, porque era misa dominical. ¿Y qué pasó? Que se encontró una Eucaristía en medio del libro. Sí, ha habido casos fuertes. Yo escuché un caso a través de un sacerdote que la señora se llevó la Eucaristía, cortó un pedacito y se la dio a su perrito porque amaba bastante a su perrito. Puedes Entonces, creer. hay gente que se la ha dado a los niños. Entonces, la verdad que ha causado bastantes problemas. Pero recordemos, quien tiene la autoridad es la iglesia. Nosotros no podemos condenarlo. Lo único que podemos hacer es recomendar a las personas lo que recomienda el Código de Derecho Canónico, y de esa manera no estamos yendo en contra de los cleros de la iglesia, sino que estamos enseñando lo que la doctrina de la iglesia enseña en este punto. Y ahí es donde podemos aplicar un poquito lo que decíamos de la conversión y la formación. Cuando tenemos estas formaciones, pues nos ayudan a tener mucho más conciencia y pues una fe más madura para no caer en ciertas, porque yo estoy seguro que esa persona que agarró ese pedazo de Eucaristía para dárselo a su perrito, yo me atrevo a decir que yo estoy seguro que ella no pensó que estaba cometiendo un sacrilegio. Ella lo hizo en buena voluntad. Pero como no hay formación, como no hay esa conciencia, entonces, entre comillas, en buena voluntad, ella va y se la da a un perro, que es un sacrilegio hacer tal cosa. Entonces, ahí es donde podemos un ejemplo que también se podría poner a lo que estábamos diciendo hace rato. Hermano, yo acabo de regresar de México y sí noté que en México la Eucaristía la gente la toma en la boca, pero parados, no se hincan en México. Ellos así en la boca, pero parada la gente, no se hincan. Y eso me llamó la atención porque aquí, por ejemplo, nosotros estamos tratando de regresar a lo que nosotros recordamos de hace años que se tomaba hincados, pero hoy en día en México la gente recibe la Eucaristía en la boca, pero parados. Me llamó la atención. Sí, como decíamos, o sea, hay esa libertad, o sea, no tiene que ser robóticamente, se tiene que hacer así y ya. Simplemente lo más recomendable, como les digo, lo que dice el Código de Derecho Canónico, lo más recomendable, altamente recomendable, es de rodillas y en la boca. Pero de ahí la iglesia permite parado en la boca, parado en la mano, ya la iglesia determina según lo que ella vea. Yo mi consejo sería para ustedes, para los que ya estamos en la iglesia, para los que ya vamos en un camino, mi consejo, porque no podemos decir hagan tal o X, sino un consejo meramente, pues si el Código de Derecho Canónico dice se recomienda altamente así, pues si podemos, hagámoslo así. La misma iglesia así nos lo recomienda. Ese sería mi consejo personal. Ya de ahí, lo que otros determinen o la iglesia determina, pues uno lo respeta, pero pues no estamos obligados a hacerlo tampoco. No sé, Yuri, si quieras decir algo. Pues lo que sí pudiera decir es que los fariseos que tenían tanto conocimiento y aún ahí entregaron a Jesús, buscaban pues cómo entregarlo y lo entregaron, efectivamente lo entregaron. Lo que el llamado pienso que tenemos para todos los que que tenemos la Santa Eucaristía y la vivemos, la consumimos, es buscar amar a Jesús, que el corazón se enamore de Jesús. Los actos externos, el amor a Jesús interno nos llevará a hacerlo la forma mejor correcta. Ya sea, pues como dice Jaime, yo estoy de acuerdo, si se puede de rodillas y en la boca, gloria al Señor y así hacerlo. Pero como en un ejemplo, en mi caso,
a nuestros sacerdotes no les gusta porque dice que demora la línea y como hay mucha gente acá con nosotros, entonces no por mí, sino por respeto al sacerdote y no hacerlo pecar más, vamos a decir, pues lo de pie y tomo la Eucaristía en la boca y ya me hinco luego después. Pero como dice Jaime, pues yo digo que lo que dice el derecho canónico, yo ahora leí esa parte también y dice que pues que altamente sugerida de rodillas y en la boca. Yuri, perdón, ahí voy a tener que poner un poquito más de input. Eso que dice mi hermana tiene razón. Tengamos esa conciencia también, porque también podemos ser piedra de escándalo, que vean que lo hagamos de una u otra manera. Si sabemos que al sacerdote no le gusta, pues se lo respetamos. Y por amor a la Eucaristía y al sacerdote, pues tomémosla como el sacerdote quiere. Al final de cuentas les debemos la obediencia a ellos. Ya si él está mal, pues ya con Dios rendirá cuentas. Pero yo he escuchado de casos de personas que prefieren no recibir la Eucaristía que recibirla en la mano. Y eso es mucha soberbia también, mucha soberbia. Quizás no se dan cuenta, pero eso es soberbia también. Entonces, es importante, ante todo, como dice mi hermana, el amor a la Eucaristía, al sacerdocio, a la iglesia. ¿Cómo va a ser mejor no tomarla que recibirla en la mano? Tú tómate nomás tus precauciones, sé obediente. Recuerden que si una cosa Satanás no puede imitar es la obediencia. Puede imitar la santidad, puede imitar dones, puede imitar milagros, pero nunca la obediencia. Y nosotros es el signo más importante de ser obedientes a la iglesia. Y si el sacerdote, como dice mi hermana, a él no le gusta que sea de rodillas, no lo hagamos. Es importante someternos. A mí me ha tocado que me he hincado y me dicen, párate, me paro, no hay problema, no pasa nada. Si así quiere el sacerdote, así hagámoslo. Porque la obediencia es bien importante también dentro de, dentro de todo el concepto de la iglesia, ser obedientes a la iglesia. Obviamente, si te piden algo que no va a la doctrina de la iglesia, pues no estamos obligados. Pero yo estoy hablando dentro del contexto, obviamente, que se está hablando ahorita. Entonces, sí tengamos eso en cuenta también. No cometan ese error de, porque no me la quieren dar de rodillas y de en la boca, mejor no la tomo. No, eso está peor. Yo sí lo que quiero compartir cosas y aclarar con el que purifican se llama purificador. El corporal es el único que se usa para consagrar, el que extiende el sacerdote sobre el altar y consagra, y es el único que se pone por debajo de la custodia cuando se pone el Santísimo. Entonces, ese es el corporal y el otro es el purificador, por eso se llama purificador, ¿verdad? El pañuelito, digámoslo, el chiquito que usan los sacerdotes o el que le da al ministro extraordinario cuando reparten la sangre y estar purificando la copita. Lo otro, sí. Iba a decir gracias. Precisamente la liturgia es la que menos me he formado y ya tengo mi librito precisamente para prepararme un poco más en la liturgia. So, gracias. Y yo sí me he formado y mira. Bueno, y lo otro respecto a la comunión, yo digo que cuando ponemos la fe, el conocimiento y la conversión, de ahí brota el santísimo mismo amor de Jesús, que Él se entrega por nosotros para entrar en nosotros y hacernos a su imagen realmente. Dice Santa Catalina de Siena que cuando nosotros vamos peregrinando para recibir al Señor con un corazón bien dispuesto, bien abierto y bien humilde, ya un ángel va destinado para el momento que el Señor entra a tu boca. Ya el ángel, antes que nosotros mismos nos postremos, él ya está postrando, adorando el rostro mismo de Cristo, que nosotros nos venimos a transformar cuando recibimos al Señor con ese amor. Entonces yo solo puedo compartir esto, ¿verdad? Más que todo, hay muchas reglas que hay que respetar, hay muchas normas que hay que seguir, la obediencia a nuestra iglesia, a nuestros sacerdotes, pero sobre todo es el amor a Cristo, porque lo que palpa en la hostia consagrada es el corazón mismo de Cristo. Entonces que sí, que nos a ese amor eucarístico, a ser celosos y aplicar a ser también reparadores de todos los pecados del sacrilegio eucarístico y de las profanaciones a los tabernáculos. Hay mucha profanación también. Eso era lo que quería compartir. Dios les bendiga.
Y mirando que el tiempo ya se acaba, yo quiero dejarlos con algo antes de que se me vaya. En el versículo, regresando al 26, yo digo que ahí vamos a terminar ya en el 26 y en la próxima clase seguirían con el 27. Dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Yo con lo que los quiero dejar es que en el tiempo de Israel, cuando ellos iban a ser preservados cuando iban a ser liberados por el ángel, ¿verdad? El que iba a ir pues a matar a todos los primogénitos, había un rito, no lo voy a explicar ahorita todo por el tiempo, pero una parte de ese rito era comer la carne del cordero. Dio sus instrucciones, ¿verdad? ¿Y era para qué? Para ser protegidos del ángel exterminador. Ahora nosotros, dice aquí, tome y coma, esto es mi cuerpo. Nosotros no nos estamos comiendo carne de un cordero, estamos comiéndonos la carne del cordero, del maestro, de Jesús. Que cada que nosotros tomemos esa santa Eucaristía, y te quiero dejar con este dulce sabor, que tengas esa conciencia, que no te estás comiendo cualquier galleta, que no te estás comiendo un pedazo de carne de vaca o de res, rachera. Te estás comiendo el cuerpo de Jesús, verdadero alimento, verdadera vida. Bueno, pues es un gusto haber estado con ustedes. No sé si algo quiere agregar Jaime o yo por mi parte quería dejarlos con esto, que la carne que comemos es la carne del mismo Cristo. Y de acuerdo a los estudios eucarísticos, no es cualquier pedazo de carne del cuerpo de Jesús, sino del corazón de Jesús. Amén. No, por mi parte todo está bien. Gracias por apoyarme. Las personas, si tienen alguna pregunta o duda, y si no, pues cerramos ya la oración. Si quieres cerrar la oración, Yuri, parece que ya. Muy bien. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido estar aquí contigo a través de tu palabra, Jesús, palabra, que hemos alimentado el alma con tu palabra, Señor, contigo mismo. Te rogamos, pues, amadísimo Señor, que toda esta formación nos lleve a la conversión. Pues, ¿de qué serviría tener todo en la mente y no bajarlo al corazón? Y la conversión que más podríamos recoger en este día sería tener ese profundo amor a la Santa Eucaristía, el enamorarnos cada vez más de tu santo cuerpo, alma, divinidad a través de ese pedacito de pan. Que podamos, Señor, glorificarte y adorarte cuando comulgamos. Y no solo cuando comulgamos, sino que tengamos la conciencia de que somos sagrarios vivientes, por lo cual me llevará a respetar a mi hermano, porque Cristo vive en esa persona también, no solo en mí, sino en el otro también. Oh Señor, te damos gracias por este momento, por todo aquel que se pudo conectar, por aquel que quizás no pudo por las razones que hayan sido, oramos también por ellos. Y te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia, por nuestra Santa Madre Iglesia. Te damos gracias por las manos sacerdotales que nos han alimentado. Pues cómo podríamos tomar tu cuerpo y tu carne, tu cuerpo y tu ser, Señor, si no fuera por los santos sacerdotes. Por eso yo te pido y bendiga, Señor, a los sacerdotes de nuestra parroquia. Y tú, hermano, que escuchas, ora por los sacerdotes de tu parroquia. Te damos gracias, Señor, por nuestros sacerdotes. Bendice sus manos, su corazón. Bendíceles su fe, Señor. Y oramos por el Papa también, para que sea bendecido por ti, Señor. Te damos gracias por este misterio de amor. Que tu Santo Espíritu nos vaya llevando cada vez más a encontrarnos con Jesús de Eucaristía. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Una cosa nomás, les quiero pedir perdón, hemos tenido problemas técnicos estos últimos 2 días. Mi hermana el lunes pasado nomás no se podía meter, hoy se metía y la sacaba inmediatamente. Entonces voy a ver si ocupa un update la aplicación o si tengo que hablar a ¿cómo se llama? Technical help,
technical support, pero primero Dios, pues vamos a arreglar este problema, porque si nos está destanteando un poquito, les pido perdón, pero si Dios quiere, pues aquí nos vemos el próximo lunes también. Sí, muchas Muchas gracias. gracias. Bendiciones a todos, Saludos gracias. a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Adiós.